Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Agradezco a Dios, hermano, que nos da esta oportunidad de compartir la palabra. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, te pedimos que nos bendigas a través de esta palabra, tú hables a la vida, al corazón de las personas, de los amigos que oigan esta palabra, que vean este video. Señor, que esta palabra cambie, esta palabra transforme, esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, causa un efecto en las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? Es el tema que he escogido para este mensaje. ¿Quién eres? Pregunta Pablo cuando, estando en tierra, hermanos, estando postrado, hermanos, le pregunta al Señor y le dice: ¿quién eres, Señor? Porque no lo conocía, porque había sido enemigo de los que predicaban su nombre, había sido, hermanos, perseguidor de aquellos discípulos que predicaban a Cristo. Si alguien hablaba de Cristo como Mesías, de Cristo como su Salvador, eso era un motivo para que este hombre arrestara a los evangélicos cristianos de aquella época y los llevara a la cárcel. Y no tan solamente eso, hermanos, no tan solamente eso, sino que también cuando un muchacho, hermanos, Esteban, lo mataban apedreado, hermanos, por hablar de Cristo, él dice que él consentía, él aprobó la muerte de este muchacho, siendo, hermanos, allí un mártir de la iglesia, hermanos, porque hoy estamos en este culto misionero, hermanos, y es aquí donde podemos nosotros, hermanos, decir que el camino del evangelio, hermanos, que en el camino del evangelio muchos han tenido que dar la vida por el Señor Jesucristo. Han habido mártires de la iglesia, han habido hombres y mujeres que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron muertos a filo de espada, que anduvieron de aquí para allá, errantes por los desiertos, desnudos, que vivieron en cuevas, que vivieron en cavernas, que se vistieron con pieles de animales, que anduvieron errantes por los desiertos, hermanos. Y dice la palabra de Dios que de los cuales el mundo no era digno, hermanos. Un hombre, una mujer de Dios, de verdad de Dios, consagrado, predicador de la palabra, hermanos, profeta de Dios, maestro de Dios, hermanos, en estas condiciones. Quisiera que lo leyéramos un momento, hermanos, allá
Hebreos capítulo 10. Gloria al Señor. No tenía la cita, gloria al Señor, pero viene a mi mente este pasaje, gloria al nombre del Señor. Capítulo 11, corrijo la cita, capítulo 11 de Hebreos, aleluya. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Está hablando de Daniel. Perdón. Está hablando de Daniel allí. Apagaron fuegos impetuosos de los 3 compañeros de Daniel. Amén. Todos conocemos estas historias. Amén. Que a Daniel lo echaron en el foso de los leones por no negar a Dios, por no negar su fe, porque afirmó, porque se mantuvo en pie y dijo: yo creo en Dios, en Jehová de los ejércitos. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Y a sus 3 compañeros que les dijeron: cuando escuchen el sonido de las bocinas, el sonido de los instrumentos de música, arrodíllense y adoren la estatua que ha levantado el rey de una gran altura. Tenía esta estatua, y al oír el salterio, el arpa y muchos instrumentos más, todos se tenían que postrar y adorar. Y estos muchachos dijeron: sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar. Mire, han habido jóvenes, hermanos, como estos 3 muchachos, amén, hermanos, que prefirieron ser quemados, que negar a Dios, que decir: somos de Dios, creemos en Dios, no nos va a mover una amenaza de muerte. Si tenemos que morir, morimos, dijeron estos 3 muchachos. Y Daniel también, porque Daniel oraba 3 veces, hermanos, se colocaba hacia Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, hermanos, y invocaba a Dios. Y tal vez diría Daniel: oh Dios grande, poderoso, Dios de Israel, aquí está tu siervo, tenga piedad, tenga misericordia, haz benevolencia con nosotros, haz misericordia de nosotros, rescátanos, Señor. Porque estaban esclavizados, hermanos, habían sido llevados cautivos, y oraba a Dios. Y todos los otros que habían ido con Daniel se doblegaron, aceptaron, hermanos, la adoración a otros dioses, el culto a otros dioses, las prácticas paganas, hermanos, de los babilonios. Aceptaron, cambiaron a Dios. Ellos fueron obligados a cambiar a Dios. No lo hicieron voluntariamente, fueron obligados a cambiar a Dios. Pero Daniel y los 3 compañeros de Daniel también fueron obligados a olvidarse de Dios, a cambiar a Dios, pero no lo hicieron, hermano. Es allí, hermano, donde la palabra de Dios nos muestra que si una persona le quiere ser fiel a Dios, así lo obliguen, no lo va a cambiar, no lo cambiará. Así las circunstancias de la vida lo obliguen, porque a estos compañeros de Daniel, a estos muchachos, hermanos, y a todos los otros que llevaron, porque no solamente fueron 3 compañeros de Daniel, sino muchos más, fueron cientos, hermanos, de muchachos y jóvenes que fueron llevados, y les enseñaron las lenguas, y les cambiaron la comida, y les cambiaron, hermanos, les cambiaron su cultura, les cambiaron su forma de hablar, su dialecto, su lengua, les cambiaron, hermanos, muchas cosas a estos muchachos hebreos, a estos muchachos judíos, para que adoraran a otro Dios y sirvieran en el palacio del rey. Pero a Daniel y a sus 3 amigos no les pudieron cambiar su fe, no les pudieron cambiar, hermanos, su creencia hacia Dios. Ellos dijeron, hermanos, estamos dispuestos. Si nos toca morir despedazados por un león, moriremos, pero no dejaremos de orar a nuestro Dios.
pero no nos postraremos al son de la música. Mire, hermano, eso no pasa aquí, gracias a Dios. Hermanos, en los 3 años que llevo en esta iglesia no ha pasado, hermanos, pero suele pasar en algunos lugares, suele pasar eso, que los días de Navidad y los días de Año Nuevo, la gente decide cambiar a Dios por una cerveza, por un trago, por un baile, por una emoción, por una alegría pasajera. Muchos se apartan de Dios, muchos se descarrían. Vuelvo y digo, aquí no pasa, gloria a Dios por eso. Amén, porque los jóvenes se mantienen, los hogares se mantienen, las personas se mantienen, hermanos, gloria al nombre del Señor. Pero estos muchachos dicen, taparon boca de leones. ¿Qué dice ese verso 34? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, hermanos, si entráramos en detalle, hermanos, nos faltaría tiempo para explicar cada frase que está registrada en Hebreos, hermanos, porque ustedes recuerdan en una ocasión, hermanos, cuando Dios hizo tronar sobre los enemigos y esa gente sintió, hermanos, que venía un ejército contra ellos, pero no era un ejército, era Dios. Aleluya. Dios muchas veces, no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Una de ellas, hermanos, 3 leprosos hicieron huir, hermanos, un ejército, hermanos, con caballos, un ejército numeroso, un ejército bien armado, hermanos, gente entrenada en batalla, hermanos. Y mientras 3 leprosos tomaron la decisión de ir al campamento para que les dieran alimento o los matasen, hermanos, Dios hizo que los enemigos que tenían al pueblo de Dios encerrado, hermano, encerrados los tenían, no los dejaban salir. Era tanta el hambre que algunas mujeres comieron a sus hijos. Era tanta el hambre que se comieron los animales que habían allí en ese lugar donde habían encerrado, hermanos. Se comieron los palomos, se comieron los asnos. Y la Biblia especifica y dice la cabeza de los asnos, el estiércol de las palomas. Era tan difícil el hambre, no había un hombre de Dios en ese lugar, o habrían en ese lugar, pero no habría un valiente que se decidiera a decir, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios avergüenza a nuestros enemigos y vamos a salir y los vamos a destruir. No hubo alguien. Así de que por fuera de los muros estaban los leprosos. Estaban los leprosos por fuera de los muros, porque los leprosos no podían vivir dentro de las ciudades, hermanos. Y esos leprosos dijeron, no podemos entrar a nuestra ciudad porque todos están encerrados allá muriendo de hambre. Lo único que podemos hacer es ir hacia el campamento de nuestros enemigos. Dirijámonos, vamos allá. Si nos dan alimento, podemos vivir. Y si nos matan, pues de todas formas nos vamos a morir de hambre. Y ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Cuando Dios, hermanos, puso a huir, iban 3 leprosos, 3 hombres llenos de lepra, y el ejército sintió que venía, hermanos, sobre ellos venía un ejército más grande, y huyeron, salieron corriendo delante de 3 leprosos. Pero era Dios quien les hizo sentir miedo. Nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro Dios es grande y poderoso. Hermanos, Él puede pelear con nosotros o sin nosotros. Él puede pelear. Si nosotros nos disponemos, Él nos usa. Y si no nos disponemos, Él usa al que Él quiere. Amén. A cualquier persona, hermano, gloria al nombre del Señor, que Dios quiera usar,
hermanos, pues lo usa en su momento. Él es Dios y Él puede mostrar su gloria. Cuando estos hombres vieron que todos los enemigos que tenían sitiada la ciudad habían huido, entonces se volvieron a la ciudad y les dijeron, porque ellos dijeron, hoy es día de dar buenas nuevas y nosotros callamos. Ellos se fueron con una misión y hay que avisarle al pueblo que Dios derrotó a los enemigos. Hay que avisarles. Nosotros no estamos haciendo bien y hoy es día de dar buenas nuevas y nosotros callamos. Hermanos, ¿será que eso pasa hoy en día en las iglesias, en las congregaciones? Es día de dar buenas nuevas, es el día de decir que Jehová pelea por nosotros, el día de decir que Jehová sana, el día de decir que Dios salva vida, salva alma, como estas peticiones que han llegado hoy, personas que están en la droga, personas que están en vicios, personas que están envueltos en distintas circunstancias. Dios restaura, Dios sana, Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Y es esto lo que dice, y yo quiero avanzar un poquito en la lectura. Dice, gloria al nombre del Señor, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Quiero avanzar. El verso 37, hermano, que era el que quería referirme, fueron apedreados. Gloria al Señor. ¿Por qué fueron apedreados? Por servirle a Dios, por ser de Dios, por hablar de Cristo, por hablar su palabra. Fueron apedreados, aserrados. Los ponían, hermanos, en medio de los aserraderos, hermanos, y los aserraban. No con motosierras, con, hermanos, serruchos. Hermanos, por la mitad los aserraban, por la mitad de sus cuerpos aserraban a aquellos cristianos hasta que morían sintiendo el dolor, hasta que sus órganos eran despedazados, hermanos, y no resistían más el dolor y morían aserrados. Dice aquí, gloria al nombre del Señor, el verso 37, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hermanos, la historia de la iglesia es una historia de hombres y mujeres que fueron mártires, murieron martirizados, murieron torturados, y por esa sangre de esos mártires Dios ha tenido misericordia. Por la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue el principal mártir, como muere en la cruz del Calvario, por esa sangre Dios nos ha dado perdón de pecados. Su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Hermanos, el apóstol Pablo no conocía a ese Dios que sana, ese Dios que liberta. Y por eso cuando él tiene esa experiencia de Dios, dice que un resplandor de luz cerca al mediodía, hermanos, en plena luz del día, hermanos, él va por el camino, le rodea un resplandor de luz y él cae al piso y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y hay una voz que le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. ¿Quién perseguía a Pablo? A hombres y a mujeres que eran el pueblo de Dios. Pero quien persigue, quien odia al cristiano, quien le hace mal al cristiano, quien se mete con un cristiano para destruirlo, para arruinarlo, para desbaratar su vida, aleluya, para inducirlo al homosexualismo, a la prostitución, para inducirlo a la marihuana, para inducirlo, se está metiendo con el Señor.
el dueño de esta obra con el Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, allí en el capítulo 9, el apóstol Pablo dice: y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor se manifestó de esta forma al apóstol Pablo. Amén. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada por Dios. Se convirtió en uno de los misioneros, hermanos, más conocidos dentro de la historia de la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. Abrió muchas obras, levantó muchos obreros, estableció muchas iglesias. La pregunta con la que yo quiero terminar es: ¿hemos conocido nosotros al dueño de esta obra? ¿Lo hemos conocido? Pablo lo conoció. Y cuando Pablo lo conoció, dejó de perseguir a los cristianos, dejó de matar a los cristianos, dejó de maltratar a los creyentes en Cristo Jesús y se convirtió en uno de ellos. Amigo que me escucha, que ve esta predicación, Dios puede hacer algo con tu vida. No interesa qué tan malo hayas sido, qué perversiones hayas cometido, cómo hayas, aleluya, atentado contra el pueblo, contra la obra de Dios. Cristo te llama. Amén. Cristo te llama, te perdona y puede hacer de ti una persona que predique su palabra, que le hables a otro de Cristo, que cuente su obra, que cuente su maravilla, que diga: yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto, y que cuente lo que era y que diga: hoy predico a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Dios obre con las vidas, con las almas que están cautivas por el enemigo. Ay, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? Oh, ¿quién eres, Señor? Hoy muchas personas preguntarán: ¿quién eres, Señor? Oh, tú eres nuestro Salvador.